El ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidad básica, llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamada desoxirribosa y una base nitrogenada. Sus bases nitrogenadas son adenina, citosina, guanina y timina. La replicación del ADN es importante para mantener la identidad hereditaria en todos los seres vivos. Su criterio de complementación es adenina con timina y citosina con guanina. Cuando una célula se divide en dos células iguales, el ADN tiene que replicarse. La replicación es el proceso de copia de una molécula de ADN, que resulta en dos moléculas de ADN exactamente iguales. En la replicación, cada una de las cadenas de la doble hélice sirve de molde para sintetizar la cadena complementaria. Es común denominar a este proceso como replicación semiconservativa, pues cada molécula de ADN resultante posee una cadena nueva y una antigua. La replicación se lleva a cabo en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Entonces la replicación quedaría así. La helicasa rompe las fuentes de hidrógeno de la doble hélice permitiendo el avance de la horquilla de replicación. La topoimerasa impide que el ADN se enrolle debido al enrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Las proteínas de unión de cadena simple se unen a la hebra descontinua del ADN impidiendo que éstas se unan consigo mismas. El ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua de la hebra adelantada y de forma descontinua de la hebra rezagada. La ARN primasa sintetiza el sedador de ARN necesaria para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. El sedador son pequeñas unidades de ARN que unen fragmentos para que el ADN polimerasa reconozca dónde debe unirse. El final de la replicación se produce cuando el ADN polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación en donde se produce el desacople de reciploma y la finalización de la replicación. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN a un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas son nucleótidos para formar una cadena de ARN usando una cadena de ADN como molde. La transcripción tiene tres etapas. Iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra en el inicio del gen. Una vez unida la ARN polimerasa, separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla y necesaria para la transcripción. Segunda etapa es la elongación. Una cadena de ADN de la cadena del molde actúa como una plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forman una cadena que crece de 5' a 3'. El transcripto de ARN tiene la misma información de la cadena ADN contraria al molde del gen, pero la base uracilo en lugar de timina. Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera etapa, que es la terminación. Las secuencias llamadas terminación indican que se ha complementado el transcripto de ARN. Una vez transcripto, estas secuencias provocan que el transcripto sea liberado del ARN polimerasa. En eucariotas, las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción y se empalman y se les añade un cap 5' y una cola de poli en sus extremos. El RNA mensajera sale del núcleo y entra al citoplasma. Esta hebra de RNA mensajera actúa como un modelo para la síntesis de proteína, iniciando con la traducción presente del citoplasma, que existe una enzima, la aminoacidiltransferasa RNA. Esta enzima posee dos sitios de unión. Uno de estos sitios reconoce sus aminoácidos específicos, seguido de la unión de una molécula de ATP y liberación de pirofosfato, y que se da como resultado la activación del aminoácido. Finalmente, una transferasa RNA entra en el otro sitio de unión de la enzima. Esta se une con el aminoácido activo.
y así librándose de la enzima, una aminoacidil transferasa RNA. Todo este proceso tiene como objetivo la activación de un aminoácido para que forme un enlace con la unión de RNA transferasa con su aminoácido correcto, en fin de esta fase de traducción. La cadena de aminoácidos abandona el ribosoma con la ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. Esta cadena de aminoácidos es la proteína y representa el fin de la traducción. Your desert sky, I could be the fire in your darkest night.